Hola, muy buenos días, bienvenidos a todos ustedes. Mi nombre es Nancy Montes de Oca y soy gerente de la Banca de Empresas y Cadena de Valor. En nombre de Banco Guayaquil, quiero darles la más cordial bienvenida a nuestro espacio entre banca y empresas, en el que buscamos compartir conocimientos, nuevas perspectivas e ideas que sean de ayuda para impulsar el desarrollo de los negocios. Ante Antes de presentarles a nuestro conferencista del día de hoy, quiero recordarles que hay un chat de preguntas y respuestas que estará habilitado para que nos ayuden con sus preguntas. Estas las contestaremos al final de la charla. Démosle por favor la bienvenida a Leoncio Barzallo. Leoncio es director del Instituto Latinoamericano de Empresas Familiares y la FED, Estados Unidos. Es presidente ejecutivo del grupo Innovarium, profesor de finanzas del LIDE Business School y gracias a su extensa experiencia en múltiples empresas en la región, es experto en profesionalización financiera y legado empresarial, lo cual le ha permitido desarrollar el coeficiente de madurez financiera y el sistema de profesionalización financiera. Bienvenido, Leoncio. Adelante. Muy buenos días, un gusto saludarlos. Cuando conversábamos acerca de esta oportunidad de compartirles acerca de la profesionalización financiera, realmente decía, ¿qué les puedo mostrar que a los empresarios en Ecuador los lleve a reflexionar sobre si están construyendo una empresa o un legado? Como profesor de finanzas en el IDE, la Escuela de Negocios, frecuentemente los empresarios me hacen preguntas y me llamó mucho la atención un empresario que había construido una empresa próspera y me dice: Leoncio, mira, mi mayor logro no es lo que construí, es saber que cuando yo ya no esté, mi familia logre tener una brújula para seguir navegando. ¿Qué está cuestionándose el fundador en ese momento? Él quiere trascender, pero también me confesó su mayor temor. He construido riqueza, pero no estoy seguro si he construido un legado. Definitivamente el fundador, cuando emprende, él tiene en mente trascender, porque alcanzar el éxito económico es solo una parte del camino. El verdadero desafío, vamos, el más profundo, el más humano, es convertir ese éxito en un legado duradero que ojalá trascienda generación, que preserve valores, que impulse sueños. Entonces, ese es el propósito de esta conferencia el día de hoy. Les traigo tres temas: desafíos que enfrentan las empresas familiares tras alcanzar el éxito económico, un modelo de legado con propósito y, vamos, al final hablaremos acerca de la profesionalización financiera en las empresas familiares en Latinoamérica. Comenzando con el primer tema, claramente tenemos evidencia documental, evidencia estadística de fuentes como el Family Business de Estados Unidos, el instituto, que afirma que la duración promedio de las empresas familiares en el mundo, vamos, es crítico. Solo el 30% de las empresas familiares logran sobrevivir en la segunda generación. Y por si acaso comienzo con estos datos estadísticos para poner sobre la mesa información para toma de decisiones informadas, ¿no? Porque solo el 12% sobreviven a la tercera generación y apenas el 3% llegan a la cuarta generación. Para que tengan idea, en Europa se habla de dinastías, cuando ya pasa la cuarta generación, quinta generación. Acá, en nuestro país y en la región, son más escasos esos ejemplos, ¿no? Porque cuando una empresa familiar ya alcanza el éxito económico, se ha reflejado en sus balances, en su expansión internacional. eh, Podemos tomar como ejemplo, ahora que vimos la noticia de Daniel Legarda, el presidente del Consejo Empresarial Panameño Ecuatoriano, habla
de la posibilidad de que financiamientos internacionales puedan llegar con mayor facilidad para esa expansión internacional. Claramente las empresas como Colonial, como Grupo Rey, que invirtieron 60% en comprar el grupo Wright aquí en Ecuador, dueño de Supermaxi, compró eh, el grupo Rey al 60% y claro, despliegan en Centroamérica, especialmente en Panamá, con su mismo modelo de negocio. Entonces, esos casos de éxito son los que es bueno recordarlos, que sus motivos principales siempre fueron trascender. Sin embargo, cuando se revisa la información del fracaso, se debe a una palabra, la misma palabra que fortalece a los legados, es la que se vuelve vulnerable cuando no hay una profesionalización financiera. Esa palabra se llama confianza. Aquí dice que el 60% de los fracasos se deben a problemas de confianza en la familia. 25% a la falta de preparación de la siguiente generación. Más adelante vamos a hablar del modelo de legados con propósito y hay una paradoja, ¿no? Porque el fundador se esfuerza, se sacrifica, sale adelante, manda a estudiar a sus hijos al exterior. ¿Con qué propósito? Con el propósito de preparar a la siguiente generación. Pero cuando nos adentramos a través de instituciones como el Instituto Latinoamericano de Empresas Familiares en Estados Unidos, que tiene bueno, presencia en toda la región, varios países, y en el IDE también descubrimos que enviar a la segunda generación a entrenarse a las mejores escuelas de negocios no siempre cumple el objetivo del fundador. No siempre. Por otro lado, cuando el fundador muy intuitivamente decide enviar a la bodega a formar a su hijo, por un lado lo mandan a las mejores escuelas de negocios. Otros fundadores agarran y los mandan a la bodega a que se forjen. ¿En qué momento los preparamos para subirse a su empresa de una manera práctica? Porque a veces los conocimientos, en el caso de los mejores estudios y todo, cuando una segunda generación llega a su empresa y le dice a su contador, ejemplo clásico, mira, contador, Juan Carlos, aquí traje una plantilla de lo que el profe de finanzas me enseñó allá en la maestría. La pregunta es, ¿el contador está preparado para manejar ratios financieros? No, entonces ahí es donde la segunda generación, que viene altamente preparada, no tiene el pragmatismo para lograr encajar. Entonces ahí es cuando comienza a fallar. Y la confianza también falla porque a veces la segunda generación, lo que hemos visto a bordo, como a veces no tiene claro el propósito de trascender, se diluye um, en temas que, en vez de fortalecer la gobernanza de la empresa con buenas firmas auditoras y todo, no logra ese propósito y ahí es donde viene la desconfianza de la familia. Entonces, estos son como temas vitales, ¿no? ¿Cuál es el impacto de no profesionalizar esa gestión? Lo que hablábamos en el segundo tema, cuando el mismo segunda generación a bordo, ¿no? No separa los roles entre propiedad y gestión, el mismo fundador a veces confunde un poco los roles entre gobernar y controlar, se vuelve inviable una profesionalización de la segunda generación. Esto como para sentar las bases de la realidad, de los motivos principales por qué las empresas, aún alcanzando el éxito económico, no logran consolidarse para trascender. Esos principales desafíos vienen de la mano, aquí hay una foto del fundador, hay una ilusión de la fortaleza permanente. Y la buena noticia es que estudios han demostrado que esa fortaleza que llevó al fundador a forjar ese emprendimiento que ahora se construyó un legado,
A él, por esa ilusión de que va a ser toda la vida perenne, no entrega a veces el legado, ¿ok? Y hay una ilusión de que, bueno, toda la vida lo hemos hecho así, que el crecimiento va a continuar por inercia y a veces subestimamos los cambios en el mercado, especialmente de la competencia también. La falta de planificación patrimonial estratégica. Es interesante saber cómo las empresas tienen que tomar una decisión. Los empresarios tenemos que tomar una decisión. Viajo a Estados Unidos, viajo a Europa, vamos a un viaje a otro país y compro Centroamérica una galera, un galpón, una inversión, un bien raíz en Orlando, un bien raíz en Tampa, en Miami, y en vez de dejarle a su hijo una riqueza, dejarle un patrimonio estructurado, lo que le deja es un viacrucis patrimonial, porque las compras que se realizan no necesariamente están planificadas desde el enfoque tributario. Y luego cuando se habla de eh, la gestión patrimonial, claramente, por poner un ejemplo puntual, el impuesto a la herencia puede convertirse en un viacrucis patrimonial a nivel internacional. ¿Ok? Hablamos en la diapositiva anterior acerca de la confusión entre propiedad y gestión. No todos los miembros necesariamente tienen la capacidad o el interés o la preparación para gestionar la empresa. Cuando no se separa el rol de los dueños, el rol importante de los directores, los administradores, los gerentes, se crea conflicto porque eventualmente no hacen la rendición de cuentas adecuada. Porque como es el hijo, entonces tengo que, bueno, no lo exijo como que si fuera un gerente o un director externo. Siguiendo con tres factores más, y esto lo vamos a profundizar en el modelo de legados con propósito, a veces se planifica más la sucesión, ¿ya? Cuando le hablas de sucesión a un fundador, ahí apreciamos a primera generación y segunda generación, se cree que la segunda generación quiere banquear al fundador y el fundador que no ha hecho su plan de vida. Tuve la oportunidad de estar en una tertulia intelectual en la cual cuando le hablas de sucesión a un fundador, el fundador se asusta porque dice, no, entonces ahora ya están planificando mi salida. Y como el fundador ha vivido toda su carrera, su vida dentro de la empresa, conceptualmente hablando, él no ha desarrollado su plan de vida. A veces ni con los nietos. Entonces, ¿qué voy a hacer si el chofer lleva a los nietos a la escuela y yo como fundador o como segunda generación no he tenido el tiempo de dedicarme a esto? Entonces, a veces está mal planificado esto. ¿Ok? La falta de profesionalización en la gobernanza familiar. Cuando se habla en una empresa familiar acerca de gobernanza, se tiene el concepto de, vamos, que se va a entregar todo el mando a un nuevo gerente externo, y eso no es así, ¿ok? Hay órganos formales, hay un consejo de familia, hay un protocolo, hay juntas directivas, que lo que hacen es enriquecer la toma de decisiones con roles claros eh, que llevan al éxito de la compañía, ¿no? Y vamos, hablamos acerca de cómo preparar a la siguiente generación. Es un reto realmente, porque se entrena a su primogénito y el primogénito se va a Alemania y dice, papá, envíame $10,000 mensuales y el padre le envía para sus estudios y todo, pero luego eventualmente no ha sido preparado para esa riqueza. Y también cuando el fundador quiere que el hijo vuelva, el hijo dice, no, papá, déjame nomás en Alemania tranquilo. Porque de lo que hemos visto es que, vamos, voy a contarles con un caso práctico y esto probablemente les va a gustar. Cuando tú escuchas a la dinastía Wong, la familia Wong, que todos conocemos, Raven Park, Fertiza,
bananeros, ¿no? Después de Dole, la empresa más importante de exportación de banano, producción e importación de banano. Tú escuchas a un Rafael Wong Álvarez, mi alumno en el IDE, hablar de su abuelo y sientes cómo hablar de su abuelo es un respeto. Es, wow, o sea, mi abuelo fue preparado para abordar desde una perspectiva trascendental no solo los derechos, sino sobre todo esa misión de trascender con su legado, ¿ok? Ni hablar de don Vicente Wong, ¿no? Eh, entonces, ese es el punto. Ese es el punto, o sea, preparar a esa nueva generación para que cuando hable de lo que el abuelo construyó como legado, y ojo que debo aclarar algo, conceptualmente hablando, a nivel de estudios, se dice que la primera generación se llaman los fundadores, la segunda generación se llaman los estudiosos, pero hay una tercera generación que se llaman los poetas, porque claro, como el abuelo se esforzó, la segunda generación también vio, pero la tercera generación ya lo tiene todo. Sin embargo, cuando tienes la gobernanza adecuada, tienes una tercera generación en la cual saben que hay riqueza patrimonial, pero no para consumirla, sino para trascender con ese legado. Por eso les puse un ejemplo concreto de una familia que definitivamente ha preparado a su siguiente generación. ¿Ok? Entonces, cerrando esta primera parte, hagamos un minuto de reflexión. ¿Estos desafíos son el final de la historia? No, son el inicio de una nueva etapa, la etapa de la construcción estratégica del legado. Y ahí la invitación, ¿no? El fundador, ya sea que en nuestra audiencia el día de hoy tengamos empresarios pequeños, medianos o grandes, cuando se habla de construcción de un legado, no importa el tamaño, no importa el tamaño, lo que debemos saber es que es la primera etapa, la construcción del legado, que hay una segunda etapa importante, que es la profesionalización, y hay una tercera etapa, que es trascender con el legado. Entonces, en esta etapa, no basta solo con comprar propiedades o hacer inversiones, ¿no? Si es que yo con mi legado, a invertir. Hay que diseñar inteligentemente un plan de sostenibilidad familiar. ¿Ok? Hasta ahí la primera parte. Vamos a la segunda parte, en la cual, como buen catedrático, como buen practitioner, como buen profesional, consultor, eh, debo reconocer que autores del nivel de John Davis y Renato Tagliuri pusieron las bases. Fíjense, en 1982 pusieron las bases al introducir al mundo el modelo de los tres círculos. Cuando uno tiene la oportunidad de estudiar en estos institutos europeos, en el Family Firm Institute, en estos institutos donde le enseñan acerca de empresa y familia, se habla de este modelo. ¿Se acuerdan de cuando hablamos de la confusión de los roles? Si la empresa decide, el dueño decide que un hijo se dedique a la empresa, perfecto, hágale los roles, sea gerente de operaciones, gerente comercial y evalúelo como tal. En la familia hay que hacer toda la tarea adecuada, con el protocolo de familia, todo adecuadamente como debe ser, pero es otro rol. Por ejemplo, en un caso de un cliente que me decía, Leoncio, mira, yo ya no puedo más porque mi primo me ganó la delantera. Ya lo nombraron CEO, el cargo tan anhelado para la segunda y tercera generación. Ya lo nombraron gerente y es joven, mi primo, y le quedan muchos años más. Le digo, pero ¿y cuál es tu problema? Es que ese era mi cargo soñado. Ok, listo. ¿Qué vas a hacer? Le digo, mira, aquí hay tres círculos. Cierto, ¿no? ¿Verdad? Yo fui entrenado también afuera, ¿eh?
en esto. Ah, perfecto. Le digo, pero tú puedes manejar la propiedad. Es verdad. Porque el dinero, vamos a poner un ejemplo, Grupo Vilaseca. Yo tuve la oportunidad de trabajar en Grupo Vilaseca, un grupo con 40 empresas en la región. Unidad de suministros por el lado de eh, um, la llave, por acá en la unidad, vamos, comienza con la unidad de empaques. FADES Ecuador, FADESA Perú, FADESA Colombia, Ecoabarnices, Latienvases, la unidad de alimentos, Trópica Alimentos, Facundo, Beconza, algunas exportadoras como Pempro, Gambalín, la unidad de suministros, llave Ecuador, llave Perú, llave Paraguay, llave Bolivia, Ecuainco, Comercial Ginata, Dalcasa México, Ferrosoluciones del Perú, 8 empresas, 5 países. Tuve el privilegio de ser el gerente financiero de esa unidad de suministro. ¿Qué veía yo? Que de estas 40 empresas organizadas en 4 unidades de negocio, la de empaques, la de alimentos, la de suministros industriales y ferreteros y la de inmobiliaria, ¿no? Todos los bienes raíces, el edificio Sky Building. ¿Qué veía yo? Que cuando se organizó el grupo, esto fue hermoso porque vivir dentro del grupo en esta reestructuración en la que pasaron de una familia, de una empresa familiar a una familia empresaria, cuando estructuran todo este legado, primero que las 40 empresas que estaban como dispersas las organizaron en 4 unidades. De ahí, cada gerente de cada empresa tenía un presidente ejecutivo de unidad de negocios, que no es lo mismo hablar de alimentos que hablar de suministros ferreteros. Perfecto, hasta ahí. En alimentos se trajeron un gerente de Nestlé y todo, especial. Muy bien, todo especializado. Pero al final, esas 40 empresas generaban ¿qué? Utilidades. Esas utilidades, esas rentabilidades, eran administradas y verificadas y validadas y auditadas en el círculo empresa. La pregunta de concepto es, bueno, ¿y el círculo propiedad? Ajá, para eso existe lo que se llama un family office. ¿Qué es un family office? Una oficina de familia, así como hay gerentes especializados en cada tipo de industria, en las 40 empresas, acá había un equipo de gente de impuestos, gente de patrimonio, gente de estructuras, abogados, o sea, eh, contadores, financieros, especializados ¿en qué? En tomar las 40 rentabilidades, las 40 producto final, última línea, de las empresas y meterlas en un family office que te da volumen para poder invertir en comprar acciones, en invertir en más propiedades. Entonces, eso es el círculo propiedad. Para terminar la historia, le decía a este alumno, pero dedícate a administrar y hacer crecer la propiedad, no las 20 empresas que ya tienes. Esas producen rentabilidad. Ese dinero que produce cada empresa, administralo acá internacionalmente. Y eso se llama gestión patrimonial internacional. Wow, me dice, ¿verdad es? Pero esto no existe en la empresa. Bueno, con todo lo que aprendiste afuera, instrumentalo. Se llama un family office. Entonces tuve la oportunidad de llevarlo a Centroamérica y Estados Unidos y presentarle un multifamily office. ¿Qué es un multifamily office? Un gran broker de 300 familias o 300 family office. Entonces, cuando lo llevas a conocer un multifamily office, él dice, wow, yo quiero ser una de esas 300 family office. ¿Ves? Si en cambio solo lo miras desde la perspectiva técnica de un paper o desde la perspectiva técnica de un entrenamiento académico, por aquí te entró family office y por acá te salió porque nunca aprendimos nada. Pero si conoces un multifamily office de billones de dólares, donde no tiene un equipo para atender 20 propiedades, sino 300 familias en la región, ves la perspectiva desde otro sentido. Para eso sirve el modelo de los 3 círculos. Justamente es una herramienta que ha sido fundamental para comprender la complejidad de las empresas familiares. Y con esto termino. Cuando llega a fin de año, el fundador arma un gran viaje en familia y es tiempo de familia. Pero ahí le mete lo que llama una revisión de estado financiero. Vamos, se confunden los roles, se confunden los momentos. O en un directorio se ponen a hablar temas de familia,
vamos, eso, para eso está creado esto. Podemos tener otra charla acerca de cómo profundizar en estos tres círculos, en la cual inclusive podemos convocar a expertos que podemos profundizar más en esto. Pero ¿por qué me detuve un rato en esto? Porque son las bases. Y hay que reconocer que, que con estas bases se puede desarrollar lo que con el Instituto Latinoamericano de Empresas Familiares en Estados Unidos para toda Latinoamérica estamos desarrollando un mapa de ruta. ¿Por qué nace esto? Porque resulta que me dicen, bueno, y esto de los tres círculos me encantó y todo para saber los roles y todo, que esté claro, pero, oiga, profe, y deme un mapa de ruta. ¿Cómo lo veo? Entonces, el mapa de ruta son tres etapas. Primero, construcción del legado. Una de las cosas que hemos descubierto a medida de investigaciones, que hemos hecho investigaciones, es que por la misma teoría de la tipología de los fundadores, a veces se juzga irracionalmente. Se le dice al fundador, es que los tipos de fundadores son monarca, gobernador, emperador. Y claro, si tú le dices a un emperador que es emperador, ¿qué va a pasar? ¿Va a ser gobernador o se va a volver más emperador? Se va a volver más emperador porque es su prototipo ser una persona valiosamente disciplinada, rigurosamente apegado a lo que él define, y eso es lo que logró que él construya su legado. Pero si le dice el fundador, entrégame el mandato porque la antorcha se te va a quemar en tus manos, se quiere morir como Tutankamón con todos los tesoros incluidos en el ataúd y nadie le dice nada. Entonces, ¿qué hemos visto? Que cuando reconoces que el fundador puso la piedra angular, ni siquiera la primera piedra, la piedra angular, él se abre y le hace una pregunta práctica, súper práctica. Oiga, señor fundador, ¿y usted para qué construyó su legado? ¿Para qué mandó a sus hijos a estudiar a Estados Unidos, a Europa, a las mejores escuelas de negocios? ¿Para qué lo mandó? Bueno, yo lo mandé a estudiar para que él continúe el legado, para que institucionalice, como dicen en Centroamérica, para que profesionalice el legado. Ah, ok. Y si usted mandó a entrenar a su segunda generación para profesionalizar su legado, ¿qué tiene en mente? Que él regrese y tome el mando. Ahí lo tiene. Eso es todo. Que él regrese y tome el mando. ¿Y por qué no le entrega el mando? En Latinoamérica se ve empresas cuya segunda generación tiene 55 años y le preguntas, oye, ¿y por qué no entregas el mando? Es que todavía no está listo. Ah, lo mataste a estudiar a las mejores escuelas de negocios. ¿Y en qué momento hiciste esa transición de mindset y esa transición documental para hacerlo adecuadamente? Si le dices fundador terco, nunca te va a entregar el legado. Pero si le encuentras el propósito para el cual construyó el legado, que es trascender con el legado, y él se da cuenta que ha construido con tanto esfuerzo el legado y que mandó a sus hijos a profesionalizar y que él quiere trascender con un libro, con una estatua, con la fundación. Mira, en Caterpillar yo tuve la oportunidad de trabajar y teníamos la fundación Benjamín Rosales Pareja. ¡Wow! ¡Qué nivel! Como los mejores técnicos del país se forjaron ahí. Y la historia no termina ahí, ¿eh? Para que vean cómo trascender con el legado ayuda económicamente inclusive a la empresa. Cuando en Caterpillar y ASA en Ecuador nos dimos cuenta que los mejores especialistas, los mejores técnicos, ya estaban en una capa, vamos, en la que ya no querían
actualizarse porque ya eran nuevas tecnologías. Estaban acostumbrados a ver la ficha en la biblioteca con un proyector y todo. No es fácil porque ya ellos van así y la tecnología va así. Entonces, muy inteligentemente, el señor Luis Fernando Gómez Rosales, que muchos conocen, uh, tomó la mejor práctica de Caterpillar, el CAT College, pero lo hizo diferente. Él dijo, ok, Emilio, ven, en Caterpillar nos forjaron y nos formaron con entrenamientos especializados. Uno de ellos es Six Sigma. Los 4 primeros Black Belt Six Sigma entrenados, uno de ellos era Emilio, eh, que fue mi jefe inclusive. Le dijeron, Emilio, ven para acá. Te vas a convertir en director del CAT College. Ah, caramba. Pero tienes una misión. Te vas a ir a recorrer todas las principales ciudades del país y te vas a traer los mejores, solo los mejores. Abanderados, nadie de la filantrópica y todo. Los trajeron a Guayaquil a vivir en un hotel que se alquiló atrás, una casa, la convirtieron en un hotel. Futbolín, ping-pong, hasta sacerdote se le puso en el hotel, en el condominio donde vivía. Una furgoneta para trasladarlos, que pues menos de 3 kilómetros, que podían venir trotando, ¿eh? Una furgoneta con aire acondicionado, uniforme premium, y llegaban los soldaditos de plomo. Los soldaditos de plomo, en sus prácticas, hacían las prácticas en el taller. Al técnico de siempre se tomaba 2 días entre que diagnosticaba, entre que iba a la biblioteca, entre que esto, el soldadito de plomo del CAT College, porque los unos tenían uniforme beige y los soldaditos de plomo tenían uniforme plomo, lo resolvía en 30 minutos. Conectaba a la terminal del generador Caterpillar, bajaba el diagnóstico y se imprimía el listado de repuestos del diagnóstico de falla. En 30 minutos, lo que tomaba 2 días. Entonces, cuando quieres trascender con el legado, puedes hacer cosas espectacularmente buenas. Fíjate, la Fundación Benjamín Rosales Pareja. Y la historia no termina ahí. Cuando IASA Caterpillar gana la licitación internacional para el distribuidor de Caterpillar, que lo manejaban los Cardoso y Lindo en Panamá, pero vamos, no tenía la rentabilidad adecuada y todo. Entonces, ganamos los ecuatorianos. Y en ese distribuidor, que se llamaba Cardoso y Lindo, ahora se llama IASA, una de las cosas que valió la pena y le sirvió para un proyecto de minería grande, ni siquiera fue la marca, ni siquiera fue la profesionalización, ni siquiera fue las camionetas con el logo de servicio, nada. De las cosas que sirvió en un país extranjero para que acepten entrar a una licitación fue la Fundación Benjamín Rosales Pareja, que ya no era un CAT College. Por cierto, profesores nativos traíamos para enseñarles inglés. Ya era la fundación la que como mejor práctica por trascender con el legado, haciendo las mejores, vamos, estándares globales, cuando llegó a Panamá fue una buena práctica. ¿Por qué? Porque en Panamá se necesitaba mano de obra. Entonces replicaron y en un momento crítico no solo les ayudó a trascender, sino que les ayudó a sustentar que ellos entrenan a panameños siendo una empresa extranjera, que pues a nivel de Procter Gamble, al nivel de estas grandes multinacionales, Johnson Johnson, eso es trascender con el legado. Me he tomado el tiempo de explicarles esto para que con la praxis puedan ver. Entonces, un modelo de legados con propósito tiene factores críticos de éxito. Gobiernos corporativos más sólidos, finanzas profesionalizadas, familias empresarias más unidas y visionarias. ¿Por qué? Por la confianza. Números claros, negocios bien presentados. ¿Ya? Cualquier CEO, interno o externo, que haga su rol, va a lograr confianza en los stakeholders, en los accionistas. Y un compromiso firme con la generación de riqueza sostenible. ¿Ok? Ahí lo tienen. En la etapa 1, el perfil es un fundador, primera generación, con enfoque en crecimiento, sacrificio, resiliencia
y visión de largo plazo. Por eso conecta con trascender. Ahí están los temas claves. También hay riesgos, concentración en el fundador, dependencia excesiva. Bueno, pues todo en la vida tiene pros y contras. Hay que tener un objetivo, reconocer y honrar al fundador, no como primera piedra, como piedra angular del legado. En la etapa 2, en la profesionalización del legado o institucionalización, como le llamamos en Centroamérica, ¿ok? Es una gerencia compartida con enfoque de transición, claridad de roles, implementación de un gobierno corporativo, una profesionalización financiera, una relación familia-empresa cordial, una cultura organizacional. Nosotros tenemos, vamos, como profesor de finanzas en esta escuela de negocios que les comenté y conocen, he tenido la oportunidad de servir a muchos bananeros, muchos empresarios, que parece mentira, pero el bananero tiende a ser más intuitivo, ¿ya? Puedo mencionar con mucha satisfacción empresarios como Omar Juez de Agroaéreo. Vamos, son gente que cuando escucha la profesionalización, por su compadre bananero, Steven, viene a la oficina y dice, quiero la profesionalización financiera. Tú dices, oye, sí. Y no solo dijo quiero, sistémicamente durante cada semana asistía una vez por semana, una hora a un comité gerencial, que no necesitaba ir. Él necesitaba ir solo al comité ejecutivo mensual, porque hay una metodología atrás de esto. Pero él asistía, porque quería profesionalizar su legado de don Omar, su padre, que ahora también existe en los directorios, y ya, quería sentar las bases para la sostenibilidad. Vamos, riqueza tienen. La pregunta es, ¿y tienes flujo de caja? ¿Tienes presupuesto? No, no lo necesito. Depende. Bueno, no lo necesito porque Dole me deposita toda la semana. Depende. Esa es la división Banano, la división Palma, la división Fumigación con avionetas, una analítica de costos. Vamos, eso es profesionalización. Ya vamos a entrar en el tercer tema, eso, porque al final lo importante es trascender con el legado. Empresas en tercera generación o más, con enfoque en propósito superior, impacto, filantropía. ¿Qué nivel esa filantropía del Cat College convertido en Fundación Benjamín Rosales, pareja que, como sabemos, es filantropía de la buena, en la cual inclusive te puedes, beneficiar de temas de impuestos por tener una buena fundación que apoya al país? Ya les conté inclusive que hasta el gobierno de Panamá dijo, oye, ¿qué nivel? Tú vienes a capacitar a gente panameña, sí, 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 porque es mi ADN, es mi cultura. Se llama Fundación. Oh, y ya les expliqué cómo también no se debía, porque 2 días, 3 días, el técnico tradicional, el otro venía en 30 minutos y lo resolvía. ¿Ok? Entonces, riesgos, fragmentación del capital. Claro, aquí hay otro tipo de situaciones, ¿no? Cuando ya hay mucho dinero, entonces viene la segunda generación y dice, es que papá, yo me quiero comprar otra hacienda. Papá, mira, vi en México unos galpones y entonces cómprame esto. Mm, pasa, lo hemos visto, cómo se fragmenta el capital, pero también hemos visto en la última conferencia que estuve en Colombia, en un Black Bull Investor Club a otro nivel, vi cómo un joven de unos 35 años de una tercera generación, me hablaba de un family office y había diversificado su constructora, invirtiendo en varios sectores que no necesariamente eran la construcción. Qué deleite, o sea, gente joven, claro, con un equipo robusto, de asesores de impuestos, asesores financieros, asesores patrimoniales, asesores de legales. Vamos, que él ya trasciende con el legado orgánicamente, ¿ok? Porque no está pensando en fragmentar. En vez de que un primo o un sobrino comiencen a abrir y a hacer minifundios, están pensados en, listo, el gran family office, acá. Por eso es que es importante entender lo que es un family office, una oficina de familia. Eso es más trascendente, ¿ok? Porque se quiere dejar una huella más allá de lo económico, ¿ok? Entonces, para cerrar este segundo punto, los grandes legados no se heredan, se construyen con propósito. Solo quienes los profesionalizan y los hacen trascender logran que los sueños de sus fundadores no solo perduren,
sino que transformen el rumbo de las generaciones futuras. Oye, Leoncio, pero mm, me hablas de legado, me hablas de trascender, y yo aquí estoy con el flujo de caja aquí, con las deudas aquí, con la inseguridad aquí. Sí, sí. Bueno, bienvenido. Ahí les dejo una tarea. Yo aprendí en el IDE, cuando estaba en la continuidad, después de la maestría, lo que se llama ambiente VUCA. Ahí les dejo de tarea. Pongan en Google VUCA, volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Yo era un campeón con ese nivel de conocimiento, porque eso es un entrenamiento para los Navies. Increíble. Estaba así yo, muy bien. Hasta que un día, dando una conferencia en Primax, Carl Castillo, el CEO, estábamos dando un entrenamiento, y me dice, Leoncio, gracias por mencionar el ambiente buca. Te felicito. En privado, me dijo, Leoncio, ven para acá. En reciprocidad te voy a enseñar que buca es de la Segunda Guerra Mundial. Lo nuevo se llama Bani. Y yo que siempre trato de estar actualizado, ahí les dejo qué significa Bani, con B grande. Pongan buca versus Bani y van a aprender. Resulta que Bani ya no solo trata de estos ambientes de incertidumbre y complejidad, habla de otras capacidades que tiene que tener un fundador, un presidente ejecutivo, un gerente general, un directivo, para prepararse en otros temas. Lo que sí no es recomendable es que solo nos dediquemos a la parte operativa y no nos dediquemos a estos temas importantes. Porque la pregunta es, ¿estamos preparados para que nuestro legado trascienda en el tiempo? Esa es la pregunta, ¿ok? Entonces hay que asignar un tiempo a cada cosa. Listo. Finalmente, la profesionalización financiera en las familias empresarias en Latinoamérica. Vamos, cuando uno revisa esto desde los fundamentos y lo contrasta con la praxis, con la bendición de Dios hace 10 años, tuve la oportunidad de comenzar a ser profesor de finanzas, ser escuela de negocios, y esto me llevó a ser consultor independiente, creando empresas, y por eso ahora estamos en Panamá, Ecuador, Perú, sirviendo a empresarios, y he conocido este maravilloso mundo, ya no solo desde dentro de las empresas, sino también desde fuera, y lo vemos más claro, ¿no? Más aún con el Instituto Latinoamericano de Empresa Familiar de Estados Unidos, vemos toda la región y decimos, ok, hay una paradoja en la empresa familiar. Crecen, pero no miden. Muchas empresas familiares logran expandirse, abrir los mercados e incluso aumentar la rentabilidad, pero siguen tomando decisiones financieras de manera intuitiva, informal. Pero la buena noticia es que cuando uno comienza a atender y a mirar más clientes en la región, es un mal de la región. Tuve la oportunidad de estar con Global Bank, banco importante en Panamá, y, y el vicepresidente de riesgos me decía, Leoncio, no solo en Ecuador o en Perú pasa esto, también pasa en Centroamérica. Que claro, el empresario por su reputación, por su crecimiento y todo, va al banco y le dicen, tome 5 millones, tome 10 millones. Pero la pregunta es, ¿realmente el financiero, el gerente general, hizo la tarea de hacer una proyección de flujo de caja como Dios manda? De hacer una proyección de balance. Pregunten a sus contadores si les han presentado una proyección del balance general a diciembre de 2025 en octubre de 2024. A duras penas se construye un presupuesto de ventas. He visto una buena práctica de hacer un presupuesto de pérdidas y ganancias hasta la última línea, más escaso. Pero presupuesto de balance general 2025 no lo hace. Un flujo de caja 10 millones, 10 millones, 10 millones, 10 millones, 8 millones, 8 millones, 8 millones de ingresos, 2 millones de saldo. Oye, ¿y el saldo operativo? ¿Y el saldo financiero? ¿El saldo de inversiones? Que estudiaste en las mejores escuelas de negocio. Es que yo regreso donde el contador y no sabe. Entonces la pregunta es,
Y eso, como, ¿para qué sirve? Porque tú al final, si estás en una segunda etapa, llámese, recuerden, era fundador, estudioso. Si tú no vas a tu empresa a profesionalizar tu legado, ¿tú crees que la tercera generación, o sea, los poetas, van a venir a profesionalizarla? Excepto que tengas planes de vender tu empresa, chévere, pero si tú quieres un legado, tienes que tener con una claridad en que la función del CFO, el gerente financiero, el jefe financiero, tesorero, como le llames, haga la tarea claramente estructurada, presupuesto, indicadores de gestión, procesos de... Yo hago una pregunta de concepto y esto les va a ir interesando para el cierre del... Nos compramos una Ford 150 y si es Raptor, mejor. ¿Sí o no? Muy bien. Y la Ford 150 viene con un tablero, incluyendo hasta presión de los neumáticos, temperaturas y todo. Ya, chévere. La Ford 150, ¿no? Vamos a una Raptor o una Tahoe, vamos, blindada y todo, entre 150 y $180,000. Cada chica para un empresario. Y claro, yo les pregunto, cuando te están entregando en el concesionario, te llega sin un tablero, ni temperatura, ni presión, ni aceite, ni gasolina. ¿Qué le dices a la concesionaria de Ford? Oiga, ¿y el tablero? Ah, ya, pregunto. ¿Y cómo el fundador le entrega a una segunda generación una Ford 150 Raptor sin tablero? ¿Cómo una segunda generación entrenada en las mejores escuelas de negocios regresa a su empresa y sigue manejando una Ford 150 sin tablero? Ese es el cuestionamiento que tenemos que hacer. Un tablero simple, cuatro ratios. Y ahí les dejo también un assignment, como dicen los gringos, o un challenge. Ratios de rentabilidad. No son complicados. Son los tres ratios más básicos que existen. Recorres el P&G y tienes el margen bruto, margen operativo y margen neto. Y ahí adentro tienes el costo de venta, el gasto operativo y el gasto financiero. Listo. Un tablero. Un tablerito del flujo de caja para ver si tu saldo operativo, tu saldo financiero y tu saldo de financiamiento y tu saldo de inversión hacen clic con el saldo neto que al final debe estar conciliado con tu contador en la conciliación bancaria semanalmente. No para el momento en el que el banco te pide el flujo de caja para llenar un formulario para darte el crédito. Señores, ese es el propósito de la profesionalización financiera. Miren los estudios. Solo el 39% de las empresas familiares en América Latina cuentan con una función claramente estructurada. Ahí lo tienen. No me lo inventé yo. Son estudios, Big Four, Deloitte. Entonces, ¿qué se entiende por la profesionalización? Planificar con base en proyecciones. No le pidas a un fundador, excepto que, vamos, sea un financiero que lo haga. No lo va a hacer porque el fundador típicamente está enfocado en crecer, 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 construir, construir, construir. Pero la segunda generación o la tercera, ojalá no salga poeta, tiene que hacer esto. ¿Para qué? Para tomar decisiones de inversión alineadas a indicadores. No puedes tener una Ford 150 Raptor, tú la devuelves al concesionario, pues no te vino con el tablero. ¿Cómo manejas un avión? En el LinkedIn hice el otro día un posteo de algo importante que vi, creo que de Perú o algo, acerca de pilotear sin un tablero un avión y a veces hasta sin piloto, porque a veces el dueño o la segunda generación, y yo soy el gerente, sí, pero en serio, ¿quién es el gerente? Tú eres el dueño, porque no te inteligencia. Separar lo emocional de lo económico. El dueño no se puede despedir, tampoco va a despedir a su hijo. Lo que va a tener es un conflicto, porque no hay confianza. Reportes claros, operar con disciplina, pero no, eso es otro nivel. ¿Vale? Preguntemos cuántas empresas, ahorita si haces una encuesta, ¿cuántas empresas tienen presupuesto? Por cierto, al final les voy a dejar un código QR para que justamente puedan acceder a una encuesta uh, para el sistema de profesionalización financiera, porque la verdad es que tú haces estas preguntas, 10 preguntas básicas, y la verdad es que no sacan ni 3 sobre 10. ¿Ok? Entonces, datos reveladores. Según McKinsey, una de las grandes empresas de consultoría a nivel global, ¿ok? Vamos, las empresas que integran métricas financieras con KPIs estratégicos tienen un 35% más de éxito. ¿Ok? Solo el 21% de las empresas familiares en la región operan con un presupuesto. Ahí lo tienen. 2 de cada 10. ¿Ok? El 64% de los fundadores no distingue claramente entre patrimonio familiar y patrimonio empresarial. ¿Ok?
más del 70% de las empresas que fracasan en procesos de sucesión lo hacen por falta de información. Ahí tienen tres datos de fuentes súper confiables, donde ustedes pueden ver lo que esperan las empresas, bueno, que típicamente no se profesionalizan. ¿Y cuáles son los pilares de una profesionalización? Separar los roles, una estructura financiera bien robusta, o al menos, vamos, bastante bien estructurada. Hoy está, les cuento un dato, un empresario importante, ¿eh? Tiene patrimonio aquí, patrimonio afuera. Me dice, Leoncio, tengo una buena noticia. Claro, cuenta. Conseguí una rebaja sustancial en los gastos de auditoría. Ya, a ver, vamos a poner un contexto. Hace 10 años, un gasto de auditoría, no de una Big Four, una empresa, no, vamos, top 10, top 20, te podía costar entre unos $7,000 a $10,000, $12,000. Pero claro, hay mucha gente despedida, hay mucho profesional bueno, que trata de buscar la forma de llevar el pan a su casa. Am, pero claro, cuando un mercado tan accesible como es ser un auditor certificado por la SUPE, habiendo tanto profesional bueno, comienza a subir la oferta, la demanda no sube porque la misma cantidad de empresas son las que tienen que presentar informes auditados, pero la oferta sube, los precios bajan, ¿no? Y la buena noticia que me dio este fundador de Leoncio, mira, conseguí en $700 una auditoría anual y como tenemos varias empresas, yo hice el cálculo cuánto me voy a ahorrar. Y yo entre mí decía, Dios, ¿qué hago con este cristiano? ¿Cómo va a conseguir una auditoría externa de $700? Pues señor, o sea, en serio, o sea, uno dice, pero no entendí, o sea, eh, ¿tú quieres auditar tu empresa para que te traiga un informe que valga la pena o quieres hacer lo que en Caterpillar nos decían que no hagamos, que es el cumplimiento? ¿Ok? Entonces, en ese sentido, es importante saber que, en ese sentido, es importante saber que es importante que uno haga el control presupuestario. ¿Ok? Ahí tiene un análisis financiero estratégico y un gobierno financiero alineado al directorio. ¿Ok? Esto ya lo habíamos hablado, entonces va el minuto de reflexión para el cierre. La empresa que quiere gobernar sin números es gobernar a ciegas. Ningún legado puede sostenerse con los ojos cerrados. ¿Ok? Entonces cerramos con esta tercera etapa y lo prometido es deuda. Ahí tienen para los que quieran, luego que les envíe más información, pueden escanear el código QR para que les pueda enviar información de un sistema de profesionalización financiera que tenemos. Estoy abierto a las preguntas. Bueno, aquí tenemos uno de los participantes que nos preguntan, ¿cuáles son las condiciones adicionales a tener la segunda generación en las empresas familiares para que puedan comenzar un proceso de profesionalización? Qué bueno, ¿ah? Qué buena pregunta. La verdad es que cuando nosotros hemos comenzado esta misión, este challenge de compartir información, nos dimos cuenta que sabiamente no se puede entregar a todo el mundo. Es como entregarle una pistola cargada. De tal manera que definimos tres características. Primero, que sepa valorar, ojalá con una segunda generación a bordo, porque ya cuando hay una segunda generación a bordo, el proceso de profesionalización ya comenzó, porque el mismo fundador pagó sus estudios a su segunda generación. Entonces, eso es lo que llamamos ya estar en un proceso de transición generacional. ¿Ok? La segunda característica importante que va de la mano con la primera es que el fundador quiera. Vamos, que el fundador tenga un anhelo y una mentalidad abierta de acceder a lo que mandó a su hijo, pero a veces lo envían a estudiar, pero él dice, no, no, yo me quedo así como estoy. Y la tercera es explicarle, porque cuando el fundador todavía está, la segunda generación entra en un choque, y a veces ese choque no es bueno.
Entonces hay que explicarle al fundador. Yo tengo casos en los cuales Melissa llevó a su mamá y a su papá a una reunión porque su madre había dicho, Melissa, búscame a alguien que nos haga entender las cosas y que los guíe a ustedes. Entonces, ese tipo de situaciones en las cuales el fundador logras conectarle con la tercera etapa, que es la trascender, y él se da cuenta que él puso la piedra angular, pero que hay una segunda etapa que no sabe cómo hacerlo, porque él quiere trascender, es, vamos, son las tres condiciones que hemos visto que son muy favorables para este proceso. Ujú. Otra pregunta nos hacen aquí, ¿alguna otra, perdón, se me olvidó. ¿Alguna otra sugerencia de un método sencillo para valorar alguna compañía o alguna empresa? Ah, me gusta, pero ojo que han preguntado valorar. Valorar la empresa, hay varios métodos, desde un tema complejo, y de ahí les dicto el fácil. El complejo puede ser hacer una proyección de flujos futuros y entonces aplicarle un WACC y aplicarle una serie de cosas que al final te van a botar un payback, o sea, en cuánto tiempo vas a recuperar la inversión, o una tasa interna de retorno o un valor actual neto. Esa es la parte compleja. Ahora voy a la parte fácil. La parte fácil es, vamos, debes tener algún pérdidas y ganancias en algún lado. Y si está auditado, mejor, porque de ahí sacas el EBIT, que es la utilidad operativa, que todos conocemos. Venta menos costo, venta menos costo, margen bruto. Margen bruto menos gasto operativo, utilidad operativa. Ahí le haces la depreciación y la amortización, se llama EBITDA. El método más sencillo es múltiplos de EBITDA. Quiere decir que si mi EBITDA es $1.000.000, mi utilidad operativa, yo podría decir que mi empresa puede valer entre 5 y 7 veces el EBITDA. Súper práctico. El key del asunto es saber quién dijo 5, quién dijo 7, quién dijo 10. Y la respuesta está en que en Estados Unidos funciona muy bien, porque como hay información de compra y venta de empresas, sí se sabe en el sector agroindustrial, en el sector aeronáutico, en cuánto se ha vendido en promedio múltiplos de vida la empresa o valorado. Aquí es más complejo, pero te da una idea de saber que 5 a 7 veces múltiplos de tu EBITDA podría ser valorada tu empresa. Inclusive si desean les puedo enviar más información para que ahonden en eso. Pero por ahí va la parte fácil, ¿ya? ¿Y cuánto tiempo puede tomar una profesionalización financiera? Técnicamente hablando, la profesionalización financiera tiene tres etapas. La etapa profit, que es enfocarse en la rentabilidad. Eso puede tomar alrededor de unos 3 meses, cuando hay metodologías, cuando hay objetivos claros y cuando hay, lo único que se pide es que haya compromiso de la dirección. Si hay compromiso de la dirección, por eso les puse el caso de Omar Juez de Agroaéreo, vamos, él hasta en Estados Unidos, porque viajaba, se conectaba un rato. En el momento en que se conecta a la conferencia, sea virtual o presencial, la gente lo sigue. Entonces, primera cuestión, la etapa profit, 3 meses. La etapa growth, que es crecimiento, en la cual ya se revisa presupuesto, flujo de caja, puede tomar unos 3 meses más. Y la etapa legacy, que ya se revisa ROA, ROE, modelo no fondo de maniobra, que se ve en maestría, unos 3 meses más. Nosotros tenemos experiencias en clientes de 9 meses, 12 meses, claro, hay clientes robustos, como el último caso de una empresa que conseguimos $500 millones para el Banco Mundial, duró 15 meses. Entonces, entre 9 y 15 meses. La clave es metodología y disciplina y compromiso del equipo directivo o dueños. Ahí la pegas. Ujú. Y nos preguntan, ¿cómo decidir qué hijo de la segunda generación debe tomar la posta y cómo esto recaería cuando hayan hijos y primos de la segunda generación en el negocio? Bueno, excelente pregunta. Para esto existe un proceso de protocolo familiar y hay especialistas en esto, ¿no? Un protocolo familiar es un concepto en el cual se define las características claves de lo que se va a hacer con la familia, ¿no? Y cómo no inviscuir, ¿se acuerdan el círculo familia y el círculo empresa? En esa intersección está la clave,
Porque si decides un familiar estar en el círculo empresa, en esa intersección tienes que saber que hay reglas claras. No es el primogénito necesariamente, ni es el primo más inteligente necesariamente. Hay una calificación, ¿ya? Que se debe hacer basado en lo que necesita el cargo, ¿ya? Y la buena noticia es que esto parece tan trivial, pero hay un pequeño detalle. El pequeño detalle es que si tú lo haces de una manera muy criolla, te estás perdiendo la mejor parte. La mejor parte es que en el protocolo familiar te va a quedar el acuerdo de la familia para que cuando hayas definido lo que necesitas versus, vamos, el perfil del cristiano, se cumpla. Porque en el protocolo dice, vamos todos de común acuerdo a respetar las reglas. ¿Ya? Entonces, esa es la clave. No solo el proceso, sino el acuerdo de familia que logra justamente respetar lo que han firmado. Por eso es que el protocolo familiar, cuando funciona, es un acuerdo vivo, que da vida a la cultura organizacional de gobernanza. ¿Ok? Y la última pregunta, ¿por dónde empiezan? ¿Por dónde se recomienda empezar la profesionalización? Y si la cabeza de la empresa le encanta hacer algún micromanagement, ¿qué debe? Micromanagement. Ujú. Bueno, eso es muy común. ¿Por dónde se empieza? Lamentablemente tienes que comenzar por la cabeza. Así a él le gusta el micromanagement. Nosotros tenemos casos de micromanagement. Y con esto cierro. Yo tuve que un día decirle a un fundador de una empresa en un directorio, porque ya estábamos en un proceso bastante interesante de acuerdos, y le tuve que decir, ¿cómo le gustaría que le responda? ¿Como dueño de empresa, fundador o como gerente? Mira que le di a elegir. Creo que fue el Espíritu Santo que me iluminó. Porque responderle a un fundador con todo el poder que tiene, ni los hijos pueden hacerlo. Entonces, cuando él me atraviesa algo que no estaba en el directorio planificado y se había comprado, unas galeras, se llaman en Centroamérica, unos galpones. Y me dice, Leo, yo quiero que revises, por favor, qué tan buena decisión tomé. Mira que me está sesgando. ¿Eh? Y le digo, pero esto no está en agenda. Él quería que le valide la decisión que había tomado de $4 millones. Y le pregunto, ¿y cómo usted le gustaría que le responda? ¿Cómo, León? Le digo, opción una, quiere que le responda como fundador, como dueño, que usted ha decidido en este momento tomar la decisión en pleno directorio sin habernos dado la información 48 horas antes para revisar, que yo le revise y puedo hacerlo. O como gerente general, porque usted es dueño de empresa y usted todavía no, vamos, no desea entregar el mando a su primogénita que ya tiene 45 años y es una crack. Entonces, ¿cómo quiere que le responda? Me dijo, quiero que me respondas como gerente general. Bueno, usted lo ha querido así. Señor gerente general, por favor, respóndame esto, cuénteme acerca de esto, explíqueme esto. A la tercera estaba torteado el gerente general, porque no hace el rol de gerente general, hace el rol de fundador. Y el fundador utiliza el método de los 5 dedos oscilantes. Intuición más, por aquí va. Y está muy bien, porque hay que reconocer que él ha puesto la piedra angular, pero hay que reconocer que sus hijos están un poco más profesionalizados. Y luego, cuando yo le respondí como gerente general y le hice preguntas técnicas, porque soy su director externo, le dije, por si acaso, en la primera opción, si yo le respondía como le respondía al gerente general, estaba despedido, le dije, porque era usted es el gerente general y usted, perdón, usted es el presidente ejecutivo, el dueño, y puede despedir a quien sea. La buena noticia es que yo soy externo y nos reíamos todos porque yo soy externo, no me puede despedir, pero sí puede decir, no venga más al directorio. Entonces, este tipo de situaciones pasan a diario y a veces el dueño, esta vez me puso un análisis de $4 millones en Centroamérica, valía la pena, pero, oye, hay decisiones de micromanagement
Y ahí la importancia de comenzar a institucionalizar los comités ejecutivos. Porque antes de llegar a directorio hay que tamizar en un comité ejecutivo y en un comité gerencial. Para eso existe metodología, para que no vaya tan crudo llevando cosas de micromanagement a una toma de decisión directiva. Entonces la respuesta es, para los fundadores de micromanagement que tienen la necesidad y les conversas y él abre la mente, hay solución. Para ellos hay solución. Para eso se creó el modelo de legados con propósito, porque no hay un mapa de ruta. Lo que hay es 3 círculos y por dónde arranco. Aquí es paso 1, paso 2, paso 3. ¡Wow! Yo quiero llegar al 3. Es aspiracional, pero no, y esto me dijo un fundador bastante, vamos, artesanal, me dijo, Leoncio, más abejas se casan con miel que con garrote. Ahí lo tienen. Claro, y la miel significa darle conocimiento, santa paciencia, explicarle que él nació para trascender, no para fundar una empresa y no entregar el mando. Pero no le puedes decir así, tienes que, vamos, guiarlo. Ese es el propósito, pues, ¿no? ¿Ok? Muchas gracias, Leoncio, por tu intervención y a todos los quienes se han conectado a esta conferencia. Banco Guayaquil seguiremos manteniendo estos espacios para que nos ayuden a seguir siendo el mejor banco para ti. Así que estemos atentos a nuevas convocatorias entre banca y empresas. Gracias y gracias a todos por asistir. Muchas gracias, Leoncio. Con mucho gusto. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.